Buenas tardes amigos, una vez más tu programa Opción Legal, programa que llegó para quedarse. Muchas gracias amigos televidentes por estar como siempre en sintonía con este programa, querida abogada de los artistas, que viene a revolucionar lo que son los temas de migración a nivel nacional e internacional, toda vez que contamos con una abogada como Yara Familia, que en el país es la abogada de los artistas, y con una abogada internacional en materia migratoria, Elizabeth García, con unas condiciones excepcionales. ¿Cómo está Elizabeth desde la Florida? ¿Cómo está Yara? ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos felices en el día de hoy, una nueva entrega para ustedes, todos los televidentes. Bienvenidos a nuestro programa y a darle lo mejor como cada viernes. Tenemos que agradecerle a Dios porque nuestra amiga, la abogada internacional Elizabeth García, no estuvo contratiempo en ese huracán que afectó a la Florida. Elizabeth, ¿cómo te sientes? Todo bien, saludo, feliz viernes para todos. Sí, gracias a Dios, el área de Fort Lauderdale, que es donde yo me encuentro, es decir, el sur de la Florida, no se vio tan afectada. Hubieron algunas áreas que sí, cerca de mí, pero en mi área no, gracias a Dios. Qué bueno, Elizabeth. De verdad que gracias a Dios en tu área no se vio muy afectada. Lo que está afectado aquí en el país son muchos temas calientes que están afectando nuestra vida normal. Tenemos el problema de la medida de coerción de Hugo Vera, del señor Jochi Gómez, que es una noticia caliente en el país. Tenemos las reformas fiscales, la reforma laboral, reforma constitucional y sobre todo la reforma fiscal es la que más afecta aparentemente a todos los dominicanos y abogados de los artistas, según algunos analistas. Ciertamente, es la que más ha revolcado la sociedad dominicana, sobre todo los sectores empresariales. Están un poco indignados con la nueva reforma fiscal. Pero, abogado de los artistas, yo tengo un concepto diferente. La reforma fiscal a término medio va a beneficiar la República Dominicana. Los entendidos en la materia ya han dicho que la reforma era un asunto obligatorio y están así que los partidos de oposición, cuando hacían su política en las elecciones pasadas, decían que había que reformar obligatoriamente lo que es la parte fiscal del país, la reforma fiscal. Se hizo y hoy muchos están gritando, pero cuando expertos han dicho que era obligatorio la reforma fiscal, ¿por qué? Porque va a traer como consecuencia que muchas empresas, que miles de empresas medianas y microempresas no van a pagar los impuestos tediosos, Edison, que pagaban. Además, cuando nosotros hablamos que no vamos a pagar un anticipo, porque en la antigua análisis fiscal teníamos nosotros que se pagaba un anticipo sin saber si su negocio iba a traer como consecuencia buenos frutos. Ese anticipo es excluido. Además, en los alimentos no va a ser grabado en los alimentos de primera necesidad, en la mayoría. Sí, pero no un 100%. No, en la mayoría, en 7, 8 alimentos que la gente come diario, no va a ser grabado. Ahora, yo quiero que graben todo el ron, todo lo que es alcohol, todo lo que es cigarrillo, que lo graben y que lo pongan al más alto precio, Edison. Pero ya está grabado. O sea, 840 pesos por litro de ron y de el impuesto selectivo del 10% al 11%. Está grabado. No, está grabado. Está grabado también los cigarrillos electrónicos con un 20% de arancel. No, todos están grabados, pero escúchame. No, yo digo ahora, en la actual reforma. En la actual reforma, sí, en la nueva reforma. En la que el gobierno presentó. Sí. Pero son todas las bebidas alcohólicas tienen que grabarla. Porque es que aquí en este país
todo el mundo tiene siempre una fiesta, una actividad, una discoteca. Y lo más importante entonces, Edison, Elizabeth, es que nosotros podamos tener una reforma que traiga al traste el cumplimiento de los empréstitos internacionales que tiene el país. Recuerden que en pasados gobiernos se dejó una deuda muy abultada. Y cuando el presidente que ganó recientemente, ganó en el 2020, estuvo que invertir mucho en el COVID. En el COVID, estuvo que invertir en un tipo de educación diferente a lo acostumbrado en la República Dominicana de manera virtual, y han sido situaciones difíciles. Ahora bien, esta reforma, y yo se lo aseguro a los amigos televidentes, va a traer como consecuencia el aumento de los sueldos, y además vamos a cumplir con nuestros compromisos. De manera que estoy de acuerdo con la reforma. Este ejemplo, la reforma laboral, le van a dar más vacaciones y mejores oportunidades a las mujeres en estado de embarazo y a los hombres. O sea, hay muchas cosas positivas y debo establecer que el presidente de la República, el único presidente de la República que en la reforma constitucional ha dicho que no va a repetir un nuevo mandato porque es prohibido por la ley y por la Constitución. Partiendo de eso, soy de opinión que las 3 reformas eran necesarias e imprescindibles. ¿Qué dice Elizabeth García desde la Florida? Bueno, doctor, usted sabe que yo no soy muy de política. Estoy de acuerdo que hay que hacer cambios, reformas, pero también hay que mirar la población, que no todo el mundo va a ser beneficiado. En cuanto a la reforma fiscal, creo que hay algunos puntos muy drásticos. Considero yo, no soy experta en el tema, mi colega Yara tiene mejores conocimientos que yo en esa área porque ella trabaja el área fiscal y me encantaría escuchar su opinión. Así es. Gracias, mi querida colega, gracias. No, mira, realmente había muchas expectativas con la reforma fiscal, todavía se mantienen, pero tanto la clase media como la baja se siente indignada y se siente que es la parte más afectada de nuestro país. ¿Por qué? Porque se esperaba una exención del 100% de los anticipos, donde actualmente están promoviendo el 60% para las empresas, para las medianas empresas y un 40% para las pequeñas. Entonces, se estaba esperando un 100% de la exención porque siempre se ha dicho que es injusto pagar un impuesto sin saber lo que va a generar el año siguiente la empresa. Entonces, ese es uno de los sectores que se sienten indignados y yo siempre he entendido que los impuestos deben ser pagados en razón de lo que generan las empresas. Siempre se ha hablado y sobre todo la reforma están haciendo hincapié en que es para recaudar y reducir las evasiones, pero realmente están atacando a lo que ya están cumpliendo. Entonces, cuando se habla de evasión, yo entiendo que deben perseguir a esos sectores que no están cumpliendo no están dando fiel cumplimiento a la parte fiscal de las empresas, las que no están constituidas, a esa me refiero. Una pregunta. Si no existiese la nueva solicitud de la reforma, el anticipo se iba a pagar normal, ¿no? Un 100%. Un 100%. Claro. Y si se solicita una reforma fiscal y estamos pagando un 60 menos por ciento del anticipo, ¿estamos ganando, sí o no? Sí, es ganancia, pero vuelvo y digo, es según los sectores y las expectativas que están. Pero Yara, estamos ganando. Claro, es ganancia. Y lo que es ganancia no es pérdida. Claro, y le digo esto porque hay sectores que están acabando a lo que establece Yara. Estamos ganando. Si el anticipo pagaba un 100% sin saber qué iba a producir el año siguiente a su empresa y hoy tenemos un 60% menos, estamos ganando. Claro, entonces, claro. Eso es lo que tenemos que ver, porque somos un país pobre que fue con anterioridad malamente administrado y hoy, y que no me digan bocina, porque nunca le he estrechado la mano al presidente de la República y no
hago nada a favor del presidente de la República en el sentido de que no estoy en el gobierno. Ahora bien, en la oportunidad que se nos presenta ahora, hay un presidente que está reformando para bien. ¿Qué dice Edison García? Edison González, Dios mío. La llamada ley de modernización fiscal es una ley que se ha venido trabajando y yo quiero hablar sobre quizá algunos puntos que no hemos señalado. Y es que el gobierno pensaba recaudar 2.5, 2.3 del Producto Interno Bruto y lo dejó en 1.5. O sea, la reforma iba a ser más profunda, pero el gobierno ha decidido hacer una reforma más light y más consensuada. Aunque cuando se hagan las vistas públicas ahora en el Congreso hay muchos sectores que serán escuchados porque el presidente le ha puesto a cada sector a poner su granito de arena. Esa es la realidad. Incentivos al turismo, se le quitaron unos cuantos. Incentivo a la ley de cine y de mecenazgo. Incentivo a los industriales. O sea, lo que quiero decir es que todo el mundo ha sido tocado, no solamente un solo sector. Cuando dicen, la reforma fiscal va a tocar a los pobres y a la clase media, es posible. El ministro que elaboró esto, que es el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que fue quien llevó este proyecto a la cabeza, no te dice que no. Él te dice que sí, que es posible. Pero ¿qué también él te dice? Que con los recursos que la reforma traiga, que son unos 122 mil millones de pesos, dice que serán invertidos en más seguridad, que serán invertidos en más salud, que serán invertidos en obras para el tránsito, obras de infraestructura para el tránsito, para aliviar el congestionamiento, aumento del presupuesto a los ayuntamientos, a la municipalidad. Entonces, por un lado, tú puedes decir, bueno, la clase media siente mal golpe. Sí, pero la clase media también se beneficia de todo esto. La clase media también es la gran beneficiaria de toda esta distribución del presupuesto. Pero quedan exentos de esta reforma el pan, el arroz, el plátano, la yuca, 7 productos de primera pollo, necesidad. Exacto. La reforma también, porque dicen, tú vas a pagar un malvete de 1.500 a 3.000, de 3.000 a 6.000. Sí, es correcto. Pero también los salarios que pasan de 200.000 en adelante mensuales, también se le está grabando de un 25 a un 27%. Pero voy con lo que decía Carlos. El presidente también ha propuesto un aumento para el sector privado. Y también ha propuesto un aumento para el sector público de 10 a 15.000 pesos. O sea, cuando miramos todas estas cosas, es una gran distribución, es un muñeco que está bien armado, que está bien estructurado. Porque lo que pasa es que, como tú decías, Carlos, y también decía el ministro, aquí se olvida con el tiempo. Aquí se financió quédate en casa, para ti, se financió una pandemia con todos los negocios cerrados y la economía al piso. Entonces, el gobierno ha buscado 1.5, pero puede ser un poco más con lo que tú decías, Yara. Con esa gente que evaden y eluden. También el gobierno va a implementar tecnología para que muchos impuestos que no se recaudan también comiencen a entrar. Y es posible que de 1.5 también llegue a 1.7. Entonces, la eficiencia del gobierno en esta reforma es clara y precisa. Recuerden, telesamigos, los que nos están mirando, los que no están viendo, que una reforma no le gusta a nadie. Es impuesto, te están imponiendo, pero le están imponiendo a sectores que tradicionalmente no le ponían.
a personas, a sectores y empresas que se han beneficiado de unas excepciones por más de 30 años y que ahora el gobierno le está diciendo, aporta un poquito, aporta un grano de arena para que las finanzas públicas se mejoren. El Estado ha hecho su parte, ha reducido, ha eliminado 3 ministerios y ha funcionado 7. Entonces, yo pienso, Carlos, que hay que mirar la cosa en su justa dimensión. Además, Edison González, antes de estas recién pasadas elecciones, decían los candidatos de los partidos de oposición algo que cuando se lo digamos después de la pausa, ustedes se van a quedar sorprendidos. Volvemos después de la pausa. Enseguida regresa. Opción Legal. Gracias, amigo, por permanecer en sintonía con tu programa Opción Legal. Señores, yo le decía que antes de las elecciones, los candidatos de oposición a Abinader decían que era obligatorio una reforma fiscal para la República Dominicana. Exacto, y que todos estuvieron de acuerdo. Hoy tenemos una reforma fiscal y hoy son los seguidores de los candidatos de partidos de oposición, son los primeros que están diciendo no a la reforma fiscal, pero la prometieron en su eslogan de campaña, que era obligatorio reformar todo lo que tenía que ver con la parte impositiva del país, por los mismos compromisos que tenemos nosotros con el Producto Interno Bruto, los compromisos de pagos a nivel internacional y de evasión de impuestos que siempre afecta a nuestro país. Y esos candidatos de esos partidos políticos que decían que se necesitaba una reforma fiscal, hoy están en contra de ella. Entonces, no puedo entender cómo el dominicano en meses pueden cambiar y olvidar lo que dijeron unos políticos. Y esto no es asunto de político, esto es un asunto de nación, es un asunto de país. Y miren, le informo respecto a tantos problemas que tiene la sociedad, que en el programa pasado yo dije que las deportaciones, no sé si ustedes recuerdan, claro, iban a traer como consecuencia una persecución de organismos internacionales a la República Dominicana. Señor director, yo quiero que usted ponga un pedacito de mi exposición de la semana pasada, donde yo establecía qué pasaría después que nosotros deportemos a los hermanos haitianos. Por favor, señor director, si tiene el material ahí. Toda vez que Amnistía Internacional y muchísimas instituciones sin fines de lucro internacional siempre están en el ojo de la República Dominicana. Gracias a Dios, vi el nombramiento del nuevo director de Migración, que estableció con prudencia y de manera clara que nadie, pero absolutamente nadie, puede aceptar soborno, que de lo contrario, que deje su posición, porque el presidente ha ordenado la resolución que ya he dicho. 10.000 haitianos, Edison, eso va a significar que la República Dominicana tendrá menos haitianos en las calles, la mano de obra dominicana será más efectiva, pero lo preocupante es que en el sector construcción... Gracias, señor director. Muchísimas gracias. Ahí yo informé la semana pasada que Amnistía Internacional y un grupo de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro a nivel internacional iban a perseguir a la República Dominicana por el asunto de las deportaciones de los hermanos haitianos. En el día de hoy, 7 días después, los hijos de Vincho Castillo, los hermanos Castillo, establecieron una conferencia de prensa del plan macabro que tienen organismos internacionales en contra de la República Dominicana para desacreditar lo que la República Dominicana está haciendo bajo la ley migratoria. Señor director, por favor, el video de los hermanos Castillo,
donde ellos en el día de hoy hacen una denuncia que verdaderamente nos ha dejado a todos impactados. La Fuerza Nacional Progresista, con toda la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, denuncia que las autoridades haitianas y sus poderosos aliados en los Estados Unidos de Norteamérica están preparando acciones desestabilizadoras contra la República Dominicana y que por eso están empeñados en formular graves acusaciones desde su tradicional postura victimista, racialista, woke, que procuran perfilar a la nación dominicana como un estado criminal, culpable de los fracasos Bajen con históricos. nosotros, por favor. Señores, cuando analizamos esa denuncia que hacen los hermanos Castillo en relación a lo que le decíamos a todos los dominicanos la semana pasada, estamos frente a una denuncia peligrosa en contra de la República Dominicana, perversa, que puede afectar a lo que es nuestro pozo petrolero, que es el turismo, de lo que vivimos los dominicanos, del turismo. Ahí se está hablando en esa denuncia de que nosotros tenemos racismo, de que van a haber deportaciones afectando el debido proceso y afectando los derechos humanos. Yo estoy seguro que la denuncia que hacen los hermanos Castillo de la Fuerza Nacional Progresista la hacen bajo una investigación exhaustiva y estamos frente a un peligro. Por esas razones, los dominicanos tenemos que unificar criterio y esfuerzo y estar más unidos que siempre, porque en esta nación, Edison, hay más de 2 millones de haitianos ilegales y sé que tendrán aliados ellos de Estados Unidos de Norteamérica, de Europa, tratando de enlodar el buen nombre de la República Dominicana, y bajo ningún concepto los dominicanos lo podemos permitir. Esta denuncia que hacen los Castillo, señor presidente de la República, hay que ponerle ojo, porque usted es un hombre honesto y siempre he dicho en este programa que lo está haciendo de manera correcta. Ahora bien, no podemos permitir, bajo ningún concepto, que los hermanos haitianos que lo hemos ayudado tanto, dañen nuestro buen nombre y nos afecten a nivel internacional para afectar nuestra economía y para afectar el turismo. Lo más importante es que cada dominicano, unido como un solo hombre y una sola mujer, en vez de estar discutiendo con reformas que son necesarias y obligatorias, pensemos en este tema que constituye un gran peligro, Elizabeth, Edison y ya la familia. ¿Qué dice Edison? Sí, evidentemente se veía venir. La canciller de ellos anda por ahí, para la OEA. Ellos fueron a la OEA ya y ahorita van a la ONU. Y ahorita un show y una laraca y xenófobo y violadores de derechos y un sinnúmero de cosas que ellos siempre se inventan, porque en lo internacional a ellos lo escuchan, porque como ellos son débiles, la comunidad internacional lo escucha y le coge como cierto cariño y como, por no decir pena. ajá, como Más cierta, que cariño. como cierta pena, porque se habla de la fuerza, oye, de la fuerza del débil. O sea, el débil a veces tiene más fuerza que el mismo fuerte. No, pero Edison, Claro. Edison, es importante, pero quiero que tú sepas que ellos lo que buscan es resolver un problema que no tienen cómo resolverlo. Claro. Y esa Ellos están agotando identidad medios. que tienen las grandes potencias en favor de los haitianos es para resolver un problema que no han tenido la valentía los organismos internacionales de resolver ese problema. Sí, no, porque hace mucho los organismos internacionales, y esto es una cuestión de 3 potencias, Estados Unidos, Canadá y Francia, han entendido en su mente, en su lógica, ellos entienden
que la solución al problema haitiano somos nosotros, y es mentira. Un problema que ellos mismos lo han generado. No, lo que pasa es que han confundido implementar y ejecutar las medidas que establece la ley de migración de nuestro país, lo han interpretado como racismo, como clasismo, como favoritismo. Sin embargo, esas medidas son implementadas tanto para nuestros vecinos haitianos como también para los venezolanos, porque en la recogida también se ven extranjeros venezolanos. Claro. No solamente a los haitianos que están montando en guagua, como dicen, también muchos venezolanos se han visto, o sea, montados en la guagua, detenidos. Aquí hay una decisión firme y decidida del presidente. 10.000 semanal. Y en un día se recogieron 1.000, creo que fue. Porque está bien, hay venezolanos, hay cubanos, hay nicaragüenses, hay lo que tú quieras. Pero la realidad es que aquí hay 2 millones de haitianos. Y eso que tú dices de la ley, yo lo dije en el programa pasado. En el gobierno de Hipólito saliendo, y Carlos me puede corregir, le dejó la ley de migración en el despacho a Leonel para que Leonel la firmara e hiciera el reglamento. Y ellos nunca lo hicieron. Esa fue, desde ahí fue que empezó la gran debilidad. Si esa ley se hubiese firmado, se hubiese ejecutado y se hubiese hecho el reglamento, que después Danilo tuvo que hacerlo, y se hubiese aplicado, no tuviéramos este desorden migratorio que tenemos. Nosotros, el gobierno ha invertido cuantiosos recursos en la frontera, con drones, con cámaras que ven en la noche. Aquí en Palacio y los organismos de seguridad ven la frontera cuando está abierta y cuando está cerrada. Lo llaman a los coroneles. ¿Qué tú haces con la... Aquí llaman a un coronel. ¿Qué tú haces con la frontera abierta, con la puerta de la frontera abierta hasta ahora? No, porque aquí hay un control real ahora en este gobierno de la frontera, de la puerta, del muro fronterizo. Es ahora que se está haciendo el muro. Entonces hay una decisión tomada, el presidente bien parado, con un nuevo ministro con un nuevo director de migración, y el plan se va a llevar a cabo. Y ese plan va a dar su fruto en el tiempo, como la reforma en el tiempo, porque la cosa de Estado, tú no la puedes ver de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Cuando China hace algo, los resultados tú lo ves a los 8, a los 10 y a los 12 años, porque así es que se maneja un Estado. Y eso ha sido una gran debilidad de los gobiernos dominicanos, no tener continuidad de Estado. Si este plan migratorio, como el presidente ha dicho, Carlos, que no va, evidentemente va a venir otro presidente, otra presidenta o una presidenta, y sigue con este plan que el gobierno ha puesto en marcha, la aplicación de la ley, tú verás un país totalmente diferente. Edison, en ese mismo sentido y lo de la aplicación de la ley, en el país hay un huracán categoría 6 Sí. que está por encima del huracán de Milton, que no le hizo nada a Elizabeth García en la Florida. Y es la medida de coerción de Jochi Gómez y del exdirector del Intran, Hugo Veras, que de verdad ha traído como consecuencia que se han parado los sectores de la República Dominicana, unos a favor, otros en contra. Estoy totalmente de acuerdo con la persecución del delito, pero bajo ningún concepto estoy de acuerdo con el atropello de las autoridades. El señor Jochi familia el señor Jochi Gómez es un hombre que tiene domicilio conocido, solvencia económica, unos padres que velan por él. Es un hombre de familia, y esa prisión preventiva de 18 meses no es más que una condena anticipada, porque este hombre no es un delincuente ni un criminal hasta tanto no se va con una sentencia
que adquiera autoridad de cosa juzgada. En ese sentido, yo creo que la medida de coerción de Hugo Vera también es un gran exceso, Es un exceso. a lo que hombres que han demostrado ser trabajadores, y sí estoy de acuerdo con la persecución del delito, pero bajo ningún concepto estoy de acuerdo con atropellos. Y ante lo que dice el legislador Edison Yara y abogada internacional Elizabeth García, que la prisión, que la libertad es la regla y que la prisión es la excepción, no hay una excepción en esta prisión, porque el mismo código establece que si una persona tiene domicilio conocido, tiene solvencia económica, tiene garantía, ¿por qué aplicarle una medida de coerción de 18 meses y conducirlo como criminales, como oveja al matadero? Y con esa parte no estoy de acuerdo, Edison. Déjame explicarte. Hay jueces probos en este país y jueces correctos, pero hay otros que tienen los temores que con la presentación de la acusación o de medida de coerción del Ministerio Público es como un cliché, que fallan mediante su resolución con el mismo pedimento del Ministerio Público, y eso es atropellar a los ciudadanos. Eso es violatorio a la ley, y estas personas que no lo conozco, que no tengo que hablar por ellos, no me interesan, pero puedo decir que no son criminales hasta tanto no se evacúe una sentencia irrevocable. Eso es lo que Aquí digo. yo conozco jueces y pocos que son capaces de decirle al Ministerio Público que fulanito, que perencejito se va para su casa porque reúne las condiciones del código. En ese sentido, para mí, esa resolución de medida de coerción no es más que una prisión anticipada y una violación de derechos. ¿Qué dice Edison González? Yo te voy a hacer una pregunta, Carlos. Yo te voy a dar la razón con que la medida de coerción fue excesiva, 18 meses. Caso declarado complejo. Una medida, o sea, 18 meses. Fue como una exageración, porque A una gente que nunca han caído preso, a una gente que... y no podemos olvidar la forma del allanamiento. Yo entiendo que Eso fue terrible. el Sí, NNA pero- debe tomar carta en el asunto para los fines de allanamiento en presencia de menores. Debe tomar carta. Claro. Sí, mira, yo le voy a hacer una pregunta a Carlos para que él me la conteste. Como él es abogado, ducho en la materia, duro. Pero eso será después de la pausa. Continúa viendo. Opción legal. Bien, amigos, estamos de vuelta y queremos decirte de que estamos transmitiendo por Bajo Techo TV, canal 36, 76 de Altiz, 1036 de Win Telecom, y en todas nuestras redes sociales nos puedes seguir como Opción Legal en Línea, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, ahí nos puedes encontrar. Antes de la pausa, yo decía, o después de la pausa, que quería hacerle una pregunta a Carlos, al licenciado Carlos, como abogado de experiencia, ducho en la materia. Estábamos hablando sobre el caso del Intran, Jochi Gómez, Hugo Vera, una medida de coerción de 18 meses, el caso declarado complejo. Y estábamos hablando sobre los allanamientos. Y la pregunta es la siguiente, Carlos. ¿La justicia tiene que preguntar para allanarte? A él lo invitaron en el caso de Jochi Gómez. Venga un interrogatorio. Lo interrogaron varias horas y quedó preso, quedó detenido. Sin embargo, a Hugo Vera lo allanaron en su casa. La pregunta es la siguiente. La justicia pregunta para allanarte. ¿Te podemos allanar aquí? ¿Te podemos allanar a tal hora? No, porque mira, los allanamientos están hechos para personas que rehuyen al compromiso de estar frente a una autoridad jurídica.
Por esas razones existen las citaciones. Y si el imputado, el perseguido, como se le decía en el antiguo código francés, el acusado, que ya no es acusado, es imputado. Bien, en este caso querellado, fue citado al Ministerio Público en una o dos ocasiones, no al lugar del allanamiento, porque el allanamiento viola el código del menor, toda vez que Hugo Vera se encontraba con su hijo jugando al Nintendo en su habitación con un niño de 9 años. ¿Quién va a pagar lo que ese niño sufrió de por vida con allanar a su padre? Un padre que había sido citado a la fiscalía y había sido interrogado por el Ministerio Público. Ahí se afectó una familia para toda la vida, porque recuerda que los que allanan son a los que están rehuyendo a la justicia, a los delincuentes, las personas hasta que no tengan una sentencia que adquiera autoridad de cosa juzgada. Es inocente, Edison. A ti te pueden condenar en primera instancia a 20 años de prisión y posterior que tú recurres a esa decisión, ya tú no eres culpable de nada hasta tanto se evacúe una sentencia en última instancia. Suprema Corte de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional podría anular una sentencia de la Suprema que afecte derechos constitucionales. Y donde yo estoy es si yo quiero que se persiga el delito en la República Dominicana. Pero bajo ningún concepto estaré de acuerdo con una persecución. Además, déjame decirte, ¿qué peligro constituye Jochi Gómez y Hugo Vera para que sean trasladados con unos gorros, que parecen unos chalecos? Unos chalecos. No, yo entiendo que de lo que usa Pedro Botello con el 30%. Eso no es posible. Y lo que entiendo es que hubo un exceso, que sí se persiga, porque aquí el Estado ha sido subdividido entre los políticos a través de la historia. Lo que no podemos es afectar a aquellos que son perseguidos sin saber si son culpables o no. Yo quiero mañana que si Hugo Vera y Jochi Gómez son descargados, ¿cuánto el Estado le va a dar a la familia de esos señores que hasta prueba en contrario son inocentes y hombres honestos? Pero, Edison, siempre he dicho que la televisión es corta en el tiempo y el tiempo casi se nos termina y no podemos dejar de hablar con nuestra abogada internacional, la más preparada en República Dominicana en asuntos migratorios, Elizabeth García. ¿Qué dice Elizabeth? ¿Cómo está? Feliz viernes para todos. Bueno, hoy de este lado no tenemos ningún tema de migración pendiente. Sí quiero aclarar el suceso que acabamos de vivir del huracán Milton aquí en el área de la Florida. Bueno, fue un huracán que entró categoría 3, que tuvo varios tornados antes de tocar tierra de lleno en la Florida. Atravesó desde la zona oeste hasta el este, es decir, cruzó una franja por el centro de la Florida. Gracias a Dios, mi área, el sur de la Florida, no fue afectada, pero sí, hasta el momento hay más de 2 millones de personas sin electricidad en el área de Sarasota, Tampa, algunos sectores cerca de Orlando y Melbourne, es decir, cruzando el lado este. Ahí también hubieron muchos daños hasta llegar a San Agustín, que es la ciudad más antigua que tiene la Florida. Se calculan que hay más de 50 millones hasta el momento en daños, puentes, carreteras, propiedades, negocios. Y nada, son fenómenos naturales que lamentablemente nosotros que estamos tanto en República Dominicana como aquí, somos parte del Caribe, todas las temporadas ciclónicas nos vamos a ver afectados. Aquí el gobierno, antes de llegar, desde el sábado ya estaba pronosticando algo que de verdad tenemos que agradecerle a la tecnología. Como se dice que la tecnología llegó para quedarse.
ya hemos avanzado muchísimo. El Centro Nacional de Huracanes de aquí, de la Florida, predijo cuál iba a ser la trayectoria y así mismo fue. Estamos siendo cada vez más certeros, es decir, que las personas tienen más tiempo para prepararse. Esto no es un juego. Lamentablemente, me enteré hoy que estamos casi alcanzando 20 personas muertas, cosa que nos apena porque el gobernador de la Florida y todas las autoridades, principalmente de esa área, comenzaron a decirles a las personas que tenían que salir. Habían refugios habilitados para que las personas dejaran sus hogares, principalmente esas personas que viven en casas móviles, que son tan vulnerables con estos vientos. Pero lamentablemente hay personas que no obedecen, que se creen que no va a pasar nada, que se apegan a las cosas materiales y no salen de su área. Las inundaciones llegaron hasta 18 pies en algunas áreas. Fue algo de verdad bien fuerte. Hacía años que en esa área de la Florida no entraba un huracán tan fuerte y lamentablemente fuimos tocados y fuimos afectados, principalmente el área de Central Florida, como se dice. Pero esperemos en Dios que en el transcurso de los días se vaya recuperando. Es un proceso. Aquí hay muchas medidas, hay programas, está el FEMA, que es un fondo federal para estos desastres naturales, que también ayuda tanto a los propietarios como a los negocios a que se restablezcan. Es todo lo que tengo que decirle hasta el momento en cuanto al huracán. Vamos a esperar que pasen los días y que las autoridades den las cifras ya completas de los daños y de las personas afectadas. Tenemos que darle gracias a Dios porque el trayecto de ese huracán era categoría 5. Y si partimos de las predicciones que aparentemente iban a acabar con toda la Florida y bajó de categoría 3 y categoría 2, pues la gloria es de Dios, a la cual tenemos que agradecerle que la intensidad de este huracán fue bajando sus niveles y trajo como consecuencia menos daños de lo que se esperaba. Me dicen que el meteorólogo Suriel dominicano, cuando daba sus noticias, hasta lloró porque decía que meteorología estaba estableciendo que este huracán iba a acabar con toda la Florida. Por esas razones tenemos que decirle gracias a Dios porque Él siempre intercede por sus hijos. De la misma forma que allí Elizabeth García trató de interceder con el mío y darle un feliz recibimiento en su hogar, en la cual te agradezco, Elizabeth, por esas atenciones conmigo y con mi familia. De verdad que Dios es bueno, Dios es bueno. Y nos ha permitido que aunque hay muchos daños materiales, no son tantas vidas humanas comparativamente como que se esperaba. Una vida es mucho, pero gracias a Dios, al bajar de intensidad, los daños fueron menos gravosos. Quiero decirle a ustedes, señores, que este programa llega gracias a Aventura Punta Cana. Aventura Punta Cana, tu aquí ahora, tu destino mundial, que pronto tendrá su sede en la Florida. Aventura Punta Cana se va expandiendo por todo el mundo y ya a principios de diciembre, final de noviembre, estarán las personas de Aventura Punta Cana inaugurando su sucursal en la Florida. De manera pues que esto es un proyecto turístico para todo el planeta. Gracias a todos los que trabajan allí, que ustedes saben que yo soy muy amigo de esa gente. Sí. Edison. No, sí, por supuesto. Te quieren mucho. Cuando tú vas es con los brazos abiertos que te reciben. Me reciben con los brazos abiertos. Sí. Y que Elizabeth es parte también de ese gran proyecto en la Florida. Bueno, Elizabeth.
Así mismo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Feliz viernes. Y la próxima semana seguiremos con los temas de la reforma, porque esto pique y se extiende la próxima semana. Sí, porque las tres reformas están en el Congreso. El lunes se conoce. Sí. Tuvimos esta semana un cóctel de Sí, reforma. el lunes se conoce ya la segunda lectura de la reforma constitucional. La Cámara de Diputados también va a conocer la reforma fiscal y también la reforma laboral. Son las reformas para echar para adelante este país. Así es. El señor director me dice que una de las formas de reformar todo es decirle a los televidentes que hasta la próxima. Hasta la vista, amigos televidentes. Bye bye, feliz viernes.